En este segundo vídeo vamos a continuar con la historia de la antigua Roma. En el anterior hablamos del origen de Roma, tanto arqueológico como legendario, hablando de Eneas y de los gemelos Rómulo y Remo. A partir de ahí comenzamos la etapa de la monarquía con los reyes latinos y etruscos, y mencionamos que el último de ellos fue Tarquinio el Soberbio. El reinado de Tarquinio el Soberbio fue una época de expansión. Roma era la ciudad más importante del Lacio, de la región central de la península itálica. Según la tradición, este rey fue destronado en el año 509 a.C. El ejército y el senado dejaron de apoyar al rey y este tuvo que huir de la ciudad. Intentaría recuperarla mediante la fuerza poco después, pero sin éxito. Roma quedaba entonces bajo el gobierno del senado y se convertía en una república, una forma de gobierno en la que no existe la figura del rey. Esta república estaba controlada por los patricios, las clases altas aristocráticas propietarias de tierras y ganado, muy ricas. Ellos elaboraban las leyes, ejercían la justicia, controlaban los cargos públicos. Eran una minoría dentro de la sociedad romana, pero controlaban todo el poder de forma conjunta. Por debajo estaban los plebeyos, el grupo mayoritario, formado por campesinos, artesanos, comerciantes, que no tenían derechos políticos como los patricios. Pagaban impuestos y formaban parte del ejército. Poco después de constituir la república, los plebeyos comenzaron a protestar y a solicitar que se les reconocieran sus derechos como ciudadanos romanos, al igual que los patricios. Durante más de 200 años, los plebeyos continuaron sus protestas hasta que consiguieron que se admitiera un representante plebeyo llamado el tribuno de la plebe. Más adelante, consiguieron la creación de la Ley de las 12 Tablas, una recopilación de leyes por escrito que evitaba que los patricios interpretaran y manipularan las leyes a su antojo. Y finalmente, consiguieron el derecho al matrimonio entre patricios y plebeyos y el acceso a formar parte de los cargos políticos y públicos. Tras estos 200 años de luchas y reivindicaciones, las leyes igualaron a los patricios y a los plebeyos y los convertían a todos en ciudadanos romanos. Durante la época republicana, que irá desde el 509 a.C., con la expulsión de Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., existieron tres instituciones de gobierno fundamentales. Primero el Senado, que era el centro de la vida política y controlaba la economía y el dinero público recaudado con los impuestos. Luego estaban los magistrados, personas que se encargaban del gobierno y ejercían su poder en nombre del Senado y del pueblo de Roma. Eran cargos electivos que se renovaban cada cierto tiempo. Y por último, los comicios. Eran asambleas formadas por ciudadanos que se reunían para votar las leyes y elegir a los magistrados. Pero aunque los plebeyos acabarían alcanzando derechos políticos, no todos tenían esos mismos derechos en la Roma republicana. Las mujeres y los extranjeros no podían participar de la vida política, y un ciudadano pobre tenía mucha menos influencia que uno rico, por lo que le era prácticamente imposible llegar a ser senador o magistrado. Luego además estaban los esclavos, sin ningún tipo de derechos. La época republicana es además la época del inicio de la expansión territorial de Roma. Hasta el año 250 a.C. aproximadamente, Roma consiguió controlar toda la península itálica, dominando a otros pueblos que allí vivían, como los samnitas o los sabinos. A partir de ahí, Roma se lanzaría al mar y comenzaría a extender su influencia por el Mediterráneo occidental, hacia el oeste. En esta expansión chocaría con los intereses de las colonias griegas y cartaginesas. De hecho, Roma tendría que enfrentarse a la potencia más fuerte de esta zona, Cartago, en dos grandes guerras que se llamaron las Guerras Púnicas. En la Primera Guerra Púnica, Roma conseguiría conquistar Sicilia. En la Segunda Guerra Púnica, uno de los escenarios principales sería la península ibérica, que había empezado a conquistar Cartago por el sur, como ya vimos en la unidad anterior. Roma derrotaría definitivamente a Cartago, destruyéndola, y comenzaría la conquista de Hispania, que es como denominaron a la península ibérica, además de la Galia, el norte de África e islas como Córcega y Cerdeña. En el siguiente vídeo hablaremos de la importancia del ejército en esas conquistas y recorreremos la crisis final de la República, la llamada época de las guerras civiles.